doctora Saskia Hernández nos sigue acompañando, quien es cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Estamos hablando sobre el fenómeno del impacto de las redes sociales y los filtros utilizados. Nos explicaba la doctora en la parte anterior que ya se está viendo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cómo están llegando a los especialistas en cirugías plásticas pidiendo adaptar, por ejemplo, el rostro de la persona al filtro que más utilizan, porque se quieren parecer a ellos. Pero ¿qué tan real es poder llevar a una persona a un filtro? No, definitivamente no vamos nunca a poder lograr este efecto, ¿ok? Y estamos, por el contrario, haciéndole un daño aún mayor a este paciente, porque como te comenté también al principio, pues es un paciente con un trastorno de dismorfia corporal que le han dado el nombre de dismorfia del Snapchat. Entonces, un paciente con un trastorno dismórfico corporal es un paciente que requiere ayuda psicológica especializada. En realidad no necesita una cirugía estética ni un tratamiento estético porque no va a satisfacer nunca sus necesidades, aparte de que nosotros jamás vamos a poder cumplir con esos cánones de bellezas que son completamente irreales, porque son alteraciones que se hacen a nivel de un aparato digital, ¿no? Entonces, no podemos nunca complacer a estos pacientes. Definitivamente, nosotros, los especialistas en la materia, cuando nos llega este tipo de pacientes, tenemos que captarlos, obviamente entender que no los debemos de someter a ningún tipo de proceso, ya sea médico estético o médico quirúrgico. Tenemos que saber decir no también a estos pacientes, pero de una manera también muy sutil, sin hacer gran alarde de este problema, con la mayor de las sutilezas, conversar con ellos acerca de este problema y obviamente derivarlos a una consulta psicológica para obviamente una terapia conductual, ¿ok? Ahí es donde vamos al equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, definitivamente estos pacientes van a requerir un psicólogo y en muchos de los casos también tratamiento por parte de psiquiatría. Entonces, son pacientes definitivamente que no son para nosotros. No debemos de quedarnos con ellos porque nunca vamos a satisfacer sus necesidades y obviamente lo que vamos es a crear un mayor problema. Claro, pero por ejemplo, una persona que nos esté viendo y diga, pero es que yo no tengo ese trastorno, simplemente me agrada o me gusta cómo me veo con ese filtro, o de repente me gusta más cómo se ve mi nariz, un poco más delgada, o un poco más empinada, o más paradita, por llamarlo de alguna manera, y quiero ver si me la puedo llevar a ese filtro, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos que detectar cuando es un síndrome obsesivo compulsivo, ¿no? Si ya es, obviamente, un cambio que quiere hacer el paciente porque, bueno, le gusta tiene un labio fino, lo quiere un poquito más voluminoso, obviamente existen tratamientos donde nosotros perfectamente los podemos adaptar con la armonía, ¿no?, que debe llevar cada caso, porque también hacerles entender a los pacientes que todo lo que sea exagerado sale de lo que es el patrón estético, de lo que es la belleza. La belleza es simetría, es armonía y definitivamente estos pacientes en ningún momento se van a ver bien con unos labios tan voluminosos porque tenemos que Buscar la armonía de ese rostro, ¿no? Total. Tenemos que hacerles mediciones de su rostro y hacerles entender qué tipo de morfología tienen. Claro, es como por ejemplo mi caso, que tengo una cara pequeña, nariz pequeña, quisiera unos labios muy grandes. Ya salgo totalmente de la armonía de mi rostro, ¿no? O sea, porque Totalmente. incluso creo que la nariz se me escondería más. Sí, hay definitivamente unas morfologías faciales y uno tiene que saber encajar, por eso el hecho de que estos pacientes acudan a especialistas, porque por ejemplo en tu caso tú tienes una morfología mesoprosopa, o sea, tú eres una paciente que nunca te vas a beneficiar de los rellenos, porque entonces tu cara se va a ver mucho más voluminosa, o sea, tienes un ancho y un largo
prácticamente del mismo tamaño, entonces no te beneficias Por jamás de los rellenos. Eso es como que si me quisiera reducir más la nariz. Entonces, Correcto. ya la armonía se pierde totalmente, Y ¿no? se crean lamentablemente colapsos valvulares, estas personas que constantemente están acudiendo para que sus narices cada día sean, o su nariz cada día sea más delgadita, más Muy finita, pequeña. entonces llega un momento que se hace un colapso valvular y la persona no puede tener una función respiratoria adecuada. Claro, veíamos en el pasado uno de los casos más emblemáticos que era Michael Jackson, que era uno de los trastornos dimórficos corporales que más se notaban y en la parte facial que él se enfocaba muchísimo. Y por eso hablaba lo de la nariz, porque buscan de repente perfeccionar tanto o llevarlo a un patrón o prototipo, que es lo que estamos viendo también con los filtros, que es la nariz un poco más delgada o un poco más pequeña. Entonces, realmente nos adaptamos todos a estos patrones, realmente No. Hay que tomar muchísimo en cuenta, como te digo, la morfología, la etnia, que Claro. también es importante porque una nariz de una persona con características negroides asiáticas jamás puede llegar a querer tener la nariz, por ejemplo, de Nicole Kidman. Entonces, una nariz tan perfilada, tan puntiaguda, que es definitivamente una nariz más caucásica, ¿no? Entonces, tenemos que definitivamente sentarnos con estos pacientes. Yo pienso que todo se puede resolver mientras tengamos el tiempo, la disponibilidad de conversar con ellos, de hacerles entender el por qué no se benefician de algunos tratamientos para que estén satisfechos y poder obviamente hacerles lo que realmente requieren. Y porque no todos los rasgos que encajan en todo tipo de cara, por ejemplo. Totalmente. Esto es importante, una nariz muy perfilada puede hacer que tu cara se vea totalmente en desarmonía y mal, en vez de realmente verse atractivo o bonito. Incluso, bueno, nos estaban hablando también el caso de los cuerpos, que aunque los filtros no se están yendo tanto de los cuerpos, pero también hay filtros También para hay. los cuerpos, ver realmente qué se adapta a nosotros y cuál es nuestra realidad, porque la forma del cuerpo que puede tener una persona no es igual al de otro. Las curvas, el tipo de caderas, por ejemplo, de nosotros las mujeres, no aplica para todo, ¿no? Totalmente. Y es lo que tal vez las personas no entienden y creo que es un problema que padecemos todos los cirujanos plásticos, que tenemos obviamente redes sociales donde los pacientes preguntan por el precio de una cirugía en particular. Es falso poderle dar un precio a una persona porque un cuerpo no es igual al otro. Entonces, trato obviamente a cada uno de estos pacientes de explicarles que definitivamente se necesita una consulta presencial donde uno puede hacer una historia clínica, puede evaluar un paciente, puede hacer un examen físico, llegar a un diagnóstico y obviamente a un tratamiento favorable. Perfecto, doctora. Bueno, se nos terminó el tiempo. Queremos que les ofrezca a las personas que nos están viendo cómo la pueden contactar. Sí, a través de mi Instagram, dra.saskia Hernández. Y a través del 0424-642-0954. ¿Repetimos el número un poco más lento? 0424-642-0954. Gracias por acompañarnos el día. Gracias a ti, Daniela, de verdad. Saskia Hernández nos estuvo acompañando, cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Y gracias a ustedes por la sintonía, la participación, las personas que también se conectan en las redes sociales. Ya saben, no usen de los filtros y tampoco es tan real podernos adaptar a ellos. Hay que aceptar también nuestra imagen, podemos mejorar algunas cosas, pero que eso no sea el centro de nuestra atención. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden nuestras redes @salud_gb. Ahí está el link de YouTube. Pueden ingresar, suscríbase y puede ver las entrevistas nuevamente que hacemos para ustedes. Mi cuenta @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.